Venimos en este día delante de tu presencia dándote la honra y la gloria que tú te mereces. Señor, tú eres digno de ser glorificado por tu amor, por tu gracia y tu misericordia que tienes ayer con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado la opción de decidir por ti, Señor. Gracias porque tú nos has permitido conocerte y has permitido que podamos estar cerca de tu presencia. Gracias, Señor, por mostrarnos un camino diferente al que llevábamos. Gracias porque tú, oh Dios, nos has mostrado una senda de justicia por la cual podemos andar. A ti te doy gracias y te doy honra en este día. Reconociendo también, Señor, que tú eres el que da el conocimiento y la sabiduría. Que tú, oh Dios, permite, Señor, que a través de tu palabra podamos entender tu voluntad para con nosotros. Por eso, Señor, ruego en este día tu guía, tu, Señor, fortaleza aún al expresar las palabras y el dominio, Señor, de la carne, oh Dios, sobre ella, oh Dios, porque tú, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, seas el que seas hablando, Dios Santo. A ti, oh Dios, te alabo y te bendigo. Te glorifico, Señor Jesús, por tu amor hacia la humanidad y porque nos permite, Señor, participar de este ministerio de la predicación de tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Nuevamente a través de este medio, llegando a cada uno de sus hogares para hablar sobre la palabra de Dios, recordando los temas que venimos tratando sobre las dos maneras de vivir. Las lecciones que me preceden hablaron sobre que Dios creó todas las cosas y es gobernante amoroso de la creación. Es un gobernante amoroso de su creación. Él nos hizo a su imagen para ser gobernantes del mundo bajo él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:11, el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. La segunda clase que estuvimos hablando o estuvieron hablando los hermanos hace referencia a que el hombre pecó al rebelarse contra Dios y nosotros tratamos de dirigir nuestra vida a nuestra manera, no a la manera de Dios. Al hacerlo vivimos en una miseria y hemos hecho un desastre de todo. Romanos 3, del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo uno, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. En la tercera sesión estuvimos hablando que Dios no nos dejará rebelarnos para siempre y nos castigará mediante la muerte y el juicio eterno. Dice también la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En la clase anterior, el domingo anterior, nos muestra que Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo al mundo para ser el hombre puro y perfectamente justo que murió en nuestro lugar. Tomó nuestro castigo y trajo perdón. 1 Pedro 3:16 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Gracias porque el Señor ha permitido que estudiemos estos temas que nos llevan y nos confrontan acerca de cuál es nuestra situación como seres humanos, ¿sí? Quién es nuestro verdadero Dios y hacia qué camino debemos andar. En el día de hoy, hermanos, vamos a tratar el tema de que Jesús es el gobernante resucitado. Jesús es el gobernante resucitado.
No podemos compartir las buenas nuevas de salvación simplemente dejando al Señor Jesús en la cruz. No podemos compartir las buenas nuevas de salvación solamente enfocándonos en la muerte del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor también es importante en la predicación de la salvación, pues ella nos habla acerca de nuestra esperanza de vida eterna. Recordemos lo que nos dice la palabra, que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Precisamente eso es la resurrección, pasar de muerte a vida. Entonces, hermanos, la resurrección es nuestra esperanza de que seremos salvados de nuestros pecados. Es también la evidencia de que Jesucristo era quien era. ¿Por qué? Porque a través de que Jesús resucitó es la certeza de que fue aceptado como sacrificio por Dios y es un abogado que tenemos ahora mismo en el cielo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 17-19: en tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Sin la resurrección en Cristo, nuestra fe verdaderamente sería vana. Ninguno de los que han muerto en Cristo en realidad habría muerto en Cristo y estarían perdidos. Como dice en la versión Reina Valera contemporánea, serían desdichados. He aquí entonces, hermano, la importancia de la resurrección. La resurrección también implica el poderío de Cristo sobre la muerte. Implica el poder que tiene nuestro Señor. En 1 Pedro 1-3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Mis hermanos, entonces recordándoles que el hecho misericordioso de nuestro Dios para con nosotros no solamente tiene implicaciones en la muerte, sino también en la resurrección. La declaración en Cristo tiene 7 declaraciones, de las cuales vamos a dialogar en el transcurso de este domingo y el próximo. La primera declaración es la de que Jesús predijo su resurrección. La resurrección en ningún momento fue un plan B. De hecho, encontramos sobre la resurrección del Señor Jesucristo, aún en el Antiguo Testamento. En Salmo 16:10 dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de la resurrección del Señor Jesucristo en el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento también nos habla sobre esto. Por ejemplo, en Marcos 10, 33-34 dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y lo escarnecerán, y le azotarán, y escupirán sobre él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto hablando el Señor Jesucristo sobre sí mismo, sobre todo lo que pasó cuando fue crucificado, pero también hablando acerca de su resurrección. Entonces, para nada era un plan B, era un plan secundario que tenía el Señor Jesucristo. Si algo salía mal, entonces sí, voy a morir y voy a resucitar. No, hacía parte de entre los propósitos redentores de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque habla de la credibilidad del Señor Jesucristo. Habla de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Habla del plan redentor que Dios tiene para con nosotros. Entonces es muy importante saber que el Señor Jesucristo predijo su resurrección. La segunda declaración es que Jesús realmente resucitó. La resurrección del Señor Jesucristo no simplemente fue prevista, sino que realmente ocurrió. En Marcos 16, 1-8 encontramos el pasaje cuando María Magdalena,
María la madre de Jacob y Salomé, se dirigieron hasta el sepulcro y allí encontraron a un hombre que les dijo que Jesucristo había resucitado y que había una piedra gigante que ellos no podían en realidad quitar. Y fue cuando encontraron a este varón que les decía: hombre, Jesús resucitó, id y decírselo a sus discípulos. También encontramos en Hechos capítulo 1 al 3 diciendo que a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Entonces hubo muchas personas que vieron al Señor Jesucristo resucitado, y es más, personas que vieron que les hablaba acerca del reino de Dios. A lo largo de los años, muchas personas han querido distorsionar la resurrección física del Señor Jesucristo. Existen muchas religiones que han hablado de teorías, es más, han sacado libros, han sacado muchas hipótesis, y todas las hipótesis buscan distorsionar lo que es la importancia de que el Señor Jesucristo haya resucitado como Dios. Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Dios estemos muy apercibidos de que la resurrección realmente ocurrió, y ocurrió de la forma en que dice la palabra, en la cual el Señor Jesucristo, después de haber padecido y haber muerto, pues fue resucitado. Podemos pues estar confiados de que Dios es verdadero y que su palabra también. Podemos estar confiados, hermanos, de que cuando leemos las escrituras y leemos todos estos pasajes, pues estamos leyendo acerca de hechos que ocurrieron verdaderamente y que son irrefutables. O sea, no solamente fue una, dos, tres, cuatro personas que vieron al Señor Jesucristo, más de 500 personas pudieron testificar haber visto el Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, hermanos, a lo largo de la historia se han creado muchas teorías, se han creado libros aún desdibujando esto. En el tiempo de Jesús mismo, los fariseos contrataron personas que dijeran que los discípulos habían quitado el cuerpo de ahí, pero físicamente ellos no hubiesen podido quitar esa roca pesada de ahí. Entonces, es el enemigo queriéndose levantar contra el poder de algo tan importante como es la resurrección de Cristo Jesús. La tercera declaración es que Jesús es exaltado como el gobernante resucitado. Después que el Señor Jesucristo resucitó y estuvo caminando con las personas, siguiéndoles, hablándoles acerca del reino de Dios, el Señor Jesucristo fue exaltado, fue colocado en un lugar que no es para todo mundo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, según dice la palabra. Se colocó en un lugar en el cual solamente puede estar sentado el mismísimo Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesucristo es Dios. Jesucristo fue resucitado para sentarse a la diestra de Dios y para ser gobernante y juez de todo el mundo y de todos los que viven. Efesios 1 del 19 al 22 nos habla acerca de esto. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Y como vemos, hermanos, en este pasaje, todo esto de la resurrección del Señor Jesucristo, todo este señorío que Dios mismo le ha dado, también ha sido delegado a la iglesia. Nosotros como sus siervos, nosotros como sus embajadores, nosotros como participantes de toda esta obra, como llamados para el reino de Dios, el Señor, a través de todo esto de su resurrección, nos ha hecho parte a cada uno de nosotros.
Hermanos, seguimos el tema el próximo domingo, pero sí quiero que se lleven en su mente que el Señor Jesucristo murió por cada uno de nuestros pecados. El Señor sacrificó su sangre, derramó su sangre sobre un madero. Pero no solamente eso es muestra de su amor y su poder, porque también cuando Él resucitó de los muertos, eso también hace parte del amor y la misericordia de Dios para con nosotros y nos muestra que nuestro Dios es real y que no es algo falso. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios está de nuestro lado. Amén, hermanos.